Bueno, pues ahora ya hemos terminado con las consultas de selección sobre una tabla nada más. Y ahora vamos a ver estas que son un poquito más complicadas, las consultas de selección sobre varias tablas. Bueno, en este caso, como el nombre indica, cuando tenemos que utilizar este tipo de consultas, pues vamos a utilizar más de una tabla. Y es muy importante que tengamos en cuenta que cuando añadimos las tablas necesarias para la consulta, tenemos que añadir también todas las tablas que hay en el medio para poder relacionar las tablas entre sí, ¿vale? Eso ahora después lo veremos. Bueno, entonces, la primera dice mostrar todas las películas que se han proyectado en la sala número uno, aunque salgan repetidas. Bien, vamos a ver primero las herramientas de base de datos, las relaciones, para ver de dónde tengo que sacar esa información. Entonces, mostrar todas las películas. Cuando se dice todas las películas, pues lo fundamental es el nombre de la película, evidentemente. Puedo añadir también si quiero el director, el año, o el ID de la película, pero sobre todo el nombre. Entonces, tengo que mostrar el nombre, crear diseño de consulta. Vale, tengo que sacar la información sobre la tabla películas y además todas las películas que se han proyectado en la sala número uno. Vale, ¿dónde veo yo o dónde puedo ver yo en qué tabla se muestra la información de que una película ha sido mostrada en la tabla, en la sala determinada? Bueno, pues eso lo podemos obtener de la tabla pases, que está aquí, pases. Entonces, hago doble clic y ya aparecen aquí la tabla películas y la tabla pases y se pueden ver aquí la relación que hay entre esas dos tablas. Vale. Bueno, pues ahora tengo que añadir primero de la tabla películas, tengo que añadir el nombre y ahora de la tabla pases tengo que añadir la sala. Bien, y ahora en la sala, pues aquí hemos dicho que es la sala número uno, quiero recordar, ¿no? Mostrar todas las películas que se han proyectado en la sala número uno. Pues así de esta manera le doy a ver y me muestra Resident Evil se proyectó en la sala uno, Señor de los Anillos en la sala uno, o sea, tal, aquí Señor de los Anillos varias veces, Transformers, Into the Wild, Escape Room, Star Wars Episodio 4, ¿vale? Hay 45 resultados. Bien, para comprobar que esto está bien, me voy a ir a abrir la tabla pases, voy a organizar los pases por sala, ¿vale? Y voy a comprobar cuántos pases hay en, en la sala uno, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Bueno, lo pone ahí abajo, ¿no? Vale, aquí termina. 45. ¿Resultado de esta tabla cuánto es? De esta consulta son 45. Efectivamente, aquí abajo lo pone. Pues esto está bien hecho, ¿vale? Entonces, esta consulta sería así, de esta manera, tan sencilla. Mostrar el nombre de la película y el número de la sala. En este caso, en criterios hay que poner un 1. Sería interesante poner también aquí, desde la sala pases, poner la fecha y la hora de cada uno de los pases. También la fecha y la hora. Y lo vamos a organizar, por ejemplo, por fecha ascendente. Para que me salga en cada una de las fechas, vamos a dar ahí a ver. Y en cada una de las fechas, pues, Escape Room. La fecha está ordenada por fecha, el 30 de noviembre, el 1 de diciembre, el 2 de diciembre, el 3 de diciembre, etcétera. ¿Vale? Y de esta manera puedo ver todos los pases en la sala uno y todas las películas que han sido proyectadas en su fecha y en su hora correspondiente. Bueno, vamos a la siguiente consulta, la consulta 2, igual que la anterior, pero sin repeticiones. Vale, aquí en este caso, como veis, aquí se repite Escape Room varias veces. Pues voy a ordenarlo por nombre.
¿Veis? El Señor de los Anillos se repite varias veces, Interestelar se repite varias veces. O sea, todas las películas se repiten varias veces. Claro, en este caso ya poner la fecha y poner la hora no la vamos a poner, lo vamos a quitar de aquí, ¿vale? Vamos a quitar fecha, la seleccionamos, la vamos a suprimir y lo mismo con hora, ¿vale? Y ahora lo que tenemos que hacer es que tenemos que utilizar el lenguaje profesional de consultas. Ese lenguaje se llama SQL. SQL pues es un lenguaje más complicado que utilizar las consultas directamente en modo gráfico de Access, pero en sistemas gestores de base de datos más profesionales, pues se utiliza este lenguaje, el SQL. Entonces, nosotros podemos ver las consultas que creamos con Access, lo podemos ver en el lenguaje SQL de una manera muy fácil. Aquí en el botón de ver, pinchamos a ver y aquí hay una opción que pone Vista SQL. En Vista SQL nos traduce la consulta que estamos creando, nos la traduce a ese lenguaje, ¿no? Entonces me dice que esta consulta que tenía yo, estaba seleccionando el nombre de las películas y el nombre de las salas, pues me lo pone aquí. ¿Vale? En la cláusula select, select, seleccionar, esto es una palabra reservada del lenguaje SQL, pues estoy seleccionando dentro de la tabla películas la columna nombre y dentro de la tabla pases la columna sala. Vale. From. From significa desde. ¿Desde dónde quiero yo coger esas tablas? Perdón, esas columnas. Pues desde la tabla películas y luego aquí pone inner join passes. Inner join passes significa que lo que hace es que hace una multiplicación de una tabla con otra, es decir, que une cada fila de la tabla películas, la asocia con todas las filas de la tabla pases, ¿vale? Con lo cual se crea una tabla enorme. Pero para evitar que muchas de esas filas que están ahí cruzadas, para desechar muchas de ellas, lo que va a tener en cuenta es que el identificador de la tabla películas sea igual a la columna película de la tabla pases, que es precisamente la relación que hay entre estas dos tablas, ¿no? Que el ID de la tabla películas es igual a la columna película de la tabla pases. De esta manera solamente se relacionan las películas con sus propios pases. Y por último, aquí aparece where, que es donde en castellano, que esto indica que de toda esa tabla generada solamente se van a seleccionar aquellos que en la sala, el número de la sala sea un 1, ¿vale? Bueno, pues entonces, para que no me aparezcan el número de las películas repetidas, aquí después del select hay que poner una palabra reservada del SQL que se llama distinct, ¿vale? Distinto traducido al español. Distinct, ¿vale? De esta manera, al poner distinct aquí, pues le damos a ver y ahora ya veremos que las películas no se repiten, ¿vale? Solamente aparecen una vez cada una de ellas. El Señor de los Anillos aparece una vez, Interestelar aparece una vez, Into the Wild, etcétera, ¿vale? De esta manera, cada película aparece solamente una vez. Todas las películas que han sido proyectadas en la sala 1 aparecen aquí reflejadas una vez, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería utilizando en SQL, utilizando distinct. 3. Preguntar una fecha y una sala y mostrar los directores cuyas películas han sido proyectadas en esa fecha y en esa sala. Vale, entonces necesitamos sacar información de la tabla para empezar películas, que de ahí vamos a sacar el nombre de los directores, y de la tabla pases para sacar la fecha y la hora. ¿Vale? Entonces, bueno, la fecha y la hora y la sala. Crear diseño de consulta. Vamos a necesitar la tabla películas y la tabla pases.
¿vale? Cerrar. Y ahora, de la tabla pases, vamos a ver, preguntar una fecha. Entonces, de la tabla pases, fecha, y aquí en criterios, escriba una fecha. Vale. Y ahora, la sala también de la tabla pases, escriba una sala. Bueno, y ahora preguntar una fecha y una sala, ya la he preguntado, y ahora mostrar los directores cuyas películas han sido proyectadas en esa fecha y sala. Bueno, pues simplemente ahora de la tabla películas, el nombre del director, ¿vale? Le doy a ejecutar, escribo una fecha, pues vamos a poner el día 1 de diciembre del 2020, ¿vale? Y la sala, por ejemplo, la 2, a aceptar. Bueno, pues aquí me dice que la sala 2, el 1 de diciembre del 2020 fueron proyectadas las películas de Paul Anderson, George Lucas y Christopher Nolan. Realmente no sale qué película es. Si quisiéramos saber qué película es, en cada una de ellas, pues simplemente aquí de la tabla películas añadimos el nombre y ahora me saldría, a ver, el 1 de diciembre de 2020, escribo una sala, la sala 2, ¿vale? Me sale lo mismo de antes, pero además el nombre de cada película, ¿vale? Bueno, entonces preguntar una fecha y una sala y mostrar a los directores cuyas películas han sido proyectadas en esa fecha y sala, ya lo hemos hecho. 4. Preguntar el nombre de una película y mostrar los días en los que se ha proyectado dicha película, sin repetición. Vale, entonces aquí en repetición pues tendremos que utilizar distinct como hicimos hace dos consultas. Entonces, preguntar el nombre de una película. Vamos a ver. Crear diseño de consulta, películas y voy a necesitar también la tabla pases. Entonces aquí en campo de películas vamos a poner el nombre y preguntar el nombre de una película. Entonces como quiero preguntar el nombre de una película, pues aquí en criterios tengo que poner corchetes. Ahora, escriba una película. Esto lo voy a hacer un poquito más ancho. Escribo una película y mostrar los días en los que se ha proyectado dicha película. Bueno, pues entonces los días donde se ha proyectado esa película los vamos a obtener de la tabla pases, fecha y pues ya está, así sería. A ver, vamos a ver. Escribo una película, voy a escribir una que sea fácil de escribir. Joker, por ejemplo. Vale, me dice Joker en la fecha 30 del 11, 30 del 11, 30 del 11. Claro, son distintos pases, evidentemente, ¿no? Se ha mostrado esta película, pero uno a las 5:30, otro a las 7:30, etcétera, ¿no? El día 2 del 12, el 4 del 12, 5 del 12, ¿vale? Bueno, pues esto sería así. También podríamos poner en la sala, ¿no? Ya que estamos diciendo, nos está mostrando los días en los que se ha proyectado la película, pues podemos también poner la sala en la que se ha proyectado, incluso la hora también, ¿no? Vamos a poner la hora. Pases, hora y la sala también. Entonces, de la tabla pases, la columna sala. Vale. Le damos a ver. Quiero una película, Joker. Me dice el día 30 a las 5, a las 7, a las 9, a las 11 y en la sala 3. Y estos días también en la sala 3, aquí en la sala 1, en la 2, en la 3, en la 3, en la 5, en la 3, etcétera, ¿no? Bueno, vamos a la siguiente consulta. Preguntar el nombre de una película y mostrar cuántas veces se ha proyectado. Bueno, aquí me estoy dando cuenta, ahora dice preguntar el nombre de la película y mostrar todos los días
en los que se ha proyectado dicha película sin repetición. Claro, aquí no sale con repetición, no me he dado cuenta. Joker, con repetición y no se debe de repetir. Es decir, para el día 30, que sale 4 veces, pues solamente debería aparecer una vez. Para el día 2, 2 veces nada más. Para el día 4, otras 2 veces. Vale, entonces ahora sí que tenemos que quitar la hora y la fecha y ahora editarlo en modo SQL y aquí después del select poner distinct. Distinct. Le damos a ver, escribo una película, Joker, y efectivamente me dice Joker sí proyectada el 30 de noviembre, el 2 de diciembre, el 4 de diciembre, el 5 de diciembre, etcétera. Vale. Bueno, ahora el 5, pasamos a la 5, preguntar el nombre de una película y mostrar cuántas veces se ha proyectado. Vale. Crear diseño de consulta, pases y películas. Preguntar el nombre de una película. ¿Vale? Criterios. Ponemos. Escriba una película. Y preguntar una película y mostrar cuántas veces se ha proyectado. Bien, cuántas veces se ha proyectado consiste en contar el número de veces que se ha proyectado. Entonces, ¿cómo sabemos cuántas veces se ha proyectado? Porque en la tabla pases yo tengo tantos pases para esa película, ¿no? Pues los tengo que contar. Los tengo que contar con cualquiera de las columnas que hay en la tabla pases. Entonces, de la tabla pases puedo elegir, por ejemplo, pues el ID, ¿vale? Porque cada pase tiene un ID diferente. Entonces lo que voy a hacer va a ser contar. Pero para poder contar, lo primero que tengo que hacer es darle aquí arriba a totales, porque esta va a ser una consulta de totales. Entonces, estoy seleccionando el nombre de la tabla películas y el ID de la tabla pases, los tengo que agrupar por películas, como está aquí puesto, y en los pases tengo que contar, hacer una cuenta. Vale, entonces le doy a ver, escribo una película, por ejemplo Joker, le doy a aceptar y Joker me dice que se ha proyectado 18 veces o ha tenido 18 pases. Si me voy a la tabla, a ver, la tabla películas, Joker es el número 8, la película número 8. Pues si me voy aquí a la tabla pases, ordeno los pases por película, busco dónde está el número 8, aquí está, ¿vale? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18. Efectivamente, 18 veces se ha proyectado la película Joker. Por lo tanto, esto está bien. Y lo mismo me serviría para cualquier otra película que yo pusiera ahí. Vale, el 6, vamos a la consulta 6 de las consultas sobre varias tablas. Preguntar un género y decir cuántas personas en total han visto películas del mismo género. ¿Vale? Aquí tendríamos que sumar las personas que han visto cada pase de películas de ese género. Entonces, voy a ir cerrando aquí las consultas, no las voy guardando. No. Voy a cerrar esto, pases, guardar. No sé, es que cambió, a ver si he cambiado algo. Vale. Estáis en autonumérico, vale, no, 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 no. Número. Importante no cambiar este tipo de cosas, los tipos de datos de las columnas, es importante no cambiarlo, porque si no luego nos puede dar problemas. Bien, crear diseño de consulta,
A ver, que recuerde la consulta que es. Preguntar un género, ¿vale? Entonces el género está en la tabla películas y decir cuántas personas en total han visto las películas del mismo género. Bien, eso lo podemos sacar de la tabla pases, porque la tabla pases está el número de espectadores de cada uno de los pases. Entonces lo que tenemos que hacer es sumar el número de espectadores total de esa película. Entonces, o de ese género, mejor dicho. Entonces ahora en la tabla películas vamos a poner el género y lo vamos a preguntar aquí en criterios. Escriba un género. Y ahora de la tabla pases tenemos que sumar los espectadores, ¿vale? Pero esto va a ser una consulta de totales. Entonces tenemos que venir aquí arriba y darle a totales. Bueno, el campo género, tal, tenemos que agruparlas por género, muy bien, y ahora en los espectadores tenemos que sumar, hacer una suma. Y con esto le damos a ver, me pregunta un género, voy a poner por ejemplo acción, aceptar, y me dice que las películas de acción han tenido un total de 6.830 espectadores. Pues perfecto. No lo voy a comprobar porque está bien. Consulta de totales. Bueno, la siguiente consulta, que es aquí la 7, preguntar una fecha y una hora y decir qué películas se proyectaron en las mismas, así como la sala en la que se proyectaron, pues esto vamos a empezar a hacerlo. Crear, diseño de consulta. La fecha y hora está en la tabla pases y las películas están aquí. Bien. Entonces, tenemos que preguntar primero de la tabla pases, tenemos que preguntar una fecha. Criterios ponemos, escriba una fecha. Y tenemos que preguntar también la hora, que esto también está en la tabla pases. Hora. Escriba una hora. Bien. Preguntar una fecha y una hora y decir qué películas se proyectaron en las mismas y la sala en la que se proyectaron. Entonces, ahora tengo que poner de la tabla películas el nombre de la película y de la tabla pases la sala en la que fueron proyectadas. Bueno, voy a mirar antes de nada, voy a ver de la tabla pases, a ver, una fecha y una hora. Por ejemplo, este de aquí, ¿no? El 30 del 11 a las 9 de la noche. Voy a poner. Vale, voy a dejar dar. Fecha, el 30 del 11, 2020 y la hora las 21:00. Aceptar. Bueno, pues me dice que ese día a esa hora fueron proyectadas dos películas, Joker y Transformers. Una en la sala 3 y la otra en la sala 5. Perfecto. Pues eso ya estaría. Bueno, aquí hay otra consulta que también pone número 7, igual que la anterior, pero no es la 7, claro, es la 8. Vale, preguntar una fecha inicial y una fecha final y decir cuáles son las películas que se han proyectado desde la primera fecha hasta la segunda. Pues a ver cómo se hace eso. Creamos una consulta. Necesitamos la tabla pases y la tabla películas. Cerrar. Y ahora, de la tabla pases, vamos a preguntar una fecha, ¿vale? Bueno, aquí en criterios tenemos que poner. Primero tenemos que pedir una fecha, ¿no? Se lo pedimos así de esta manera. Vamos a poner fecha inicial, ¿vale? Y tenemos que poner también fecha final. Y lo vamos a poner en la misma celda. Pero, como son dos datos, podemos hacerlo de la siguiente manera. Bueno, ahora ponemos aquí fecha final, ¿vale? Y en este caso será que la fecha inicial sea
en este caso, mayor o igual que la fecha inicial y, muy importante ponerla ahí, y menor o igual que la fecha final, ¿vale? Esto sería así de esta manera. Dice, preguntar una fecha inicial y una fecha final y decir cuáles son las películas que se han proyectado desde la primera fecha hasta la segunda. Entonces aquí, en la columna de al lado, tengo que poner el nombre de la película. El nombre de la película. Vamos a ver, ahora me dice fecha inicial, pues vamos a ver. El 1 del 12 del 2020. Fecha final, el 3 del 12 del 2020. Le doy a aceptar y efectivamente, aquí me salen todas las fechas, el 1 de diciembre, el 2 de diciembre, el 3 de diciembre, y no me salen películas que hayan sido hechas o proyectadas, mejor dicho, fuera de esas fechas. Vale, vamos con la siguiente consulta, la 8, que pone aquí que sería la 9, pero bueno. 8. Preguntar una fecha inicial y una fecha final y el nombre de una película y decir cuántos espectadores han visto esa película desde la primera fecha hasta la segunda. Pues esta sería muy parecida a esta que hemos hecho. Lo único que tenemos que sumar cuántos espectadores han visto esa película. Entonces puedo aprovechar esta misma consulta de aquí en la que ya meto una fecha final y una fecha inicial. Ahora tengo que preguntar el nombre de una película. Escribo una película y ahora tengo que sumar el número de espectadores. El número de espectadores está en la tabla pases. Espectadores y hay que sumarlos. Entonces, como hay que sumarlos, hay que ir a la consulta de totales. Darle aquí a totales. Entonces, fecha. Vale, aquí donde pone agrupar por. Lo eliminamos esto de agrupar por. Dejamos agrupar por nombre, ¿vale? Porque las películas se van a agrupar por nombre entre esas fechas de ahí. Y los espectadores hay que sumarlos. Hay que hacer una suma. Pues ahora le damos a ver. Consulta fecha agregada. A ver, un momento. A ver si. Vale, sí, sí, sí. Bueno, fecha inicial. Vamos a poner, por ejemplo, yo qué sé, 30 del 11 del 2020. Vale, fecha final. Vamos a poner el 14 de diciembre del 2020. Y ahora, película. Claro, el nombre de la película hay que ponerlo exactamente igual. Si nos varía algún carácter o algún acento o lo que sea, pues ya no nos vale. Voy a poner Joker, que me acuerdo de ella. Joker, le doy a intros, ¿vale? Y me dice, Joker. El 30 del 11, esta película la vieron 360 personas. El 2 de diciembre la vieron 277. El 4 de diciembre 487. Y así sucesivamente, ¿no? Decía esto preguntar una fecha inicial, una fecha final y el nombre de la película y decir cuántos espectadores han visto esa película desde la primera fecha hasta la segunda. Vale, entonces lo que realmente sería de hacer sería sumar todo esto. Entonces no deberían aparecer agrupados por fecha. Entonces voy a hacer lo siguiente. Me voy al diseño de la consulta y aquí donde pone mostrar la fecha, voy a hacer que no se muestre la fecha. ¿Vale? Y le doy a ver. Fecha inicial. 30 del 11 del 2020. Fecha final 14 del 12 del 2020. Le doy a aceptar ya la película Joker. Bueno, aún así me sigue agrupando las películas también por fecha. A ver, sumar, agrupar.
Agrupar por... ¿Dónde? A ver dónde. A ver si lo pongo así. Ahora sí. Vale. Había que modificar aquí donde ponía agrupar por, pues poner dónde. Y ya con esto me hace un total de 2000 y pico espectadores para esa película, ¿vale? Claro, antes me lo agrupaba por fechas y por nombre de película y me se hacía la suma de los espectadores, pero pues había que, aquí en fechas no hay que agruparlo por fecha, porque si no el resultado no es correcto, lo que se pide en la consulta. Bueno, 9. Consulta 9. Preguntar una película y decir la fecha y hora de todos los pases en las que se ha proyectado. Bueno, esta es muy fácil. Crear, diseño de consulta, pases y películas. Tengo que preguntar el nombre de una película, criterios, escribo una película y preguntar una película y decir la fecha y la hora de todos los pases en los que se ha proyectado. Bien, y ahora de la tabla pases, tengo que poner la fecha y la hora en la que se ha proyectado, ¿vale? A ver las películas que tengo. Esta, por ejemplo, la de Ted. Le damos aquí a ver y pues escribo la película Ted. Aceptar. Vale, me dice que Ted ha sido proyectada el 30 de noviembre en estas horas, el 2 de diciembre en estas horas y así sucesivamente. Vale, esto está bien. Y por último, 10. Selecciona el nombre de cada película, de cada pase, junto con sus espectadores de cada pase y el aforo máximo de la sala donde se proyectó dicha película. Bien, en este caso, el nombre de la película lo tenemos que sacar de la tabla películas, los espectadores de cada película lo tenemos que pasar de la tabla pases y el aforo máximo de la sala lo sacamos de la tabla salas, que hasta ahora no la hemos utilizado en las consultas. Entonces ahora crear diseño de consulta, vamos a necesitar las tres tablas. 1, 2 y 3. Vale, las colocamos así un poquito la tabla pases aquí en medio para que se vea esto mejor, más bonito. Bien, y ahora necesitamos el nombre de cada película, lo sacamos de la tabla películas, el nombre, de los pases el número de espectadores y de la tabla sala vamos a necesitar el aforo de cada sala, ¿no? El nombre de cada película, cada pase, junto con sus espectadores de cada pase y el aforo máximo de la sala donde se proyectó dicha película. Correcto. Pues ya está. Esto es así, ¿no? No nos dice que preguntemos el nombre de película ni nada. Pues ya está. Podríamos quizá poner también la fecha y la hora. Pases, vamos a poner la fecha y vamos a poner también la hora. Vale, vamos a ver. Me dice Escape Room, tuvo 20 espectadores, había aforo de 100 y la fecha 30 de noviembre y la hora tal. Escape Room tuvo 45 espectadores, aunque había capacidad para 100, ¿vale? En esta fecha y en esta hora. Aquí lo mismo, aquí tal, tal, tal. Supuestamente el número de espectadores tiene que ser siempre menor o igual que aforo, ¿vale? Yo no puedo meter en una sala más espectadores que los que caben realmente, ¿no? Sería ilegal y peligroso también. Bueno, pues de esta manera sería la última de las consultas de selección sobre varias tablas. Bueno, luego existe otro tipo de
consultas que son las consultas de actualización, pero bueno, antes de hacer las consultas de actualización nos vamos a pasar a las consultas de creación de tabla, porque en cuanto hagamos estas consultas, a continuación vamos a realizar las de actualización. Bueno, las consultas de creación de tabla lo que consisten es que tú haces una consulta de selección, como las que hemos hecho hasta ahora, y con el resultado que te den, pues automáticamente con ese resultado vas a crear una tabla nueva con las filas proporcionadas por esa consulta. ¿Vale? Bueno, entonces, la primera consulta de creación de tabla es crear una tabla llamada pelis1 en la que metas el nombre, el director, la duración y el género y el año de todas las películas de la tabla películas. Está muy fácil. Bueno, pues entonces, a ver, todas estas las voy a ir cerrando. No, esta no. Crear diseño de consulta. Vale, voy a necesitar solamente la tabla películas, nada más. Bueno, pues entonces, ya ahora aquí, por defecto, cuando creo una consulta, se pone aquí la opción de seleccionar. Es decir, que esa consulta por defecto es una consulta de selección, como es la mayoría de las consultas que se realizan en la base de datos. Pero en este caso, como es una consulta de creación de tabla, pues le tenemos que dar aquí donde pone crear tabla. ¿Vale? Ahora nos pregunta qué nombre le queremos dar a esa tabla que se vaya a crear. Pues es la tabla pelis 1. Vale. Y ahora me dice si queremos crearla en esta base de datos o en otra base de datos. Pues le decimos, evidentemente, que la queremos crear aquí, en esta base de datos. Aceptar. Bien. Esto nos podría servir bien este tipo de consultas para poder exportar datos de una base de datos a otra base de datos. Esto es interesante también. Bueno, pues entonces nos dice que en esta nueva tabla, Pelis 1, debemos meter el nombre, el director, la duración. A ver, el nombre, el director y la duración. Y el género y año. Género y año de todas las películas, de la tabla películas, ¿vale? Pues ya está. Este caso hay que darse cuenta que en esta tabla generada no tendría clave principal, ¿no? No le estamos metiendo el campo ID. A lo mejor se lo podríamos meter, pero bueno, se lo vamos a dejar así tal cual. Bien, entonces ahora mismo, para que esto, fijaros, aquí ahora en las tablas que yo tengo solamente pases, películas y sala. Pero en cuanto ejecute yo esta consulta, automáticamente se va a crear aquí una tabla nueva llamada pelis 1. ¿Vale? Para que esto pase, hay que darle aquí a ejecutar. Aquí arriba lo tenemos. Fijaos que estamos en la pestaña diseño de herramientas de consultas. Ejecutar y mira lo que dice. Va a pegar 14 filas en una nueva tabla. Si hace clic en sí, no podrá utilizar el comando deshacer para deshacer los cambios. Bueno, no pasa nada porque si quisiera deshacer los cambios es simplemente eliminar la tabla que se ha creado automáticamente y ya está, sería fácil, ¿no? En este caso le decimos que sí y ahora fijaros que aquí aparece la tabla nueva que se llama Pelis 1. Si yo hablo Pelis 1, pues me aparece el nombre de la película, el director, la duración, el género y el año de las películas, ¿vale? Con lo cual hemos creado una tabla nueva. Pelis 1. Bueno, vamos a la segunda consulta de creación de tabla. Crear la tabla Pelis 2 en la que metas el identificador, es decir, el ID de las películas, el nombre y género de todas las películas de la tabla películas y las veces que han sido proyectadas cada una de esas películas. Bueno, vamos a empezar por lo primero. Vamos a crear primero una consulta. Vale, necesito las películas y pases. Bien, ahora, ¿qué tengo que meter ahí? El identificador, el nombre y el género. Películas ID,
el nombre y el género, identificando el nombre y género de todas las películas de la tabla películas y las veces que han sido proyectadas cada una de esas películas. Bien, en este caso habría que hacer una consulta de, ¿cómo se dice? De totales, ¿no? Entonces, la consulta de totales, aquí lo marco, y aquí el número de espectadores lo saco de la tabla pases, espectadores, tendría que sumarlos, hacer una suma. Bien, hay que agruparlos por ID. Y aquí en nombre, en vez de agrupar por, bueno, ¿dónde? Y en películas de género, ¿dónde también? Vale, a ver un momento. Metas identificador, el nombre del género de todas las películas de la tabla películas. Bien. Y las veces que han sido proyectadas. Ah, las veces que han sido proyectadas cada una de las películas. No el número de espectadores. Vale. Entonces, el número de veces que han sido proyectadas, pues los pases, cada identificador de los pases, tengo que contar, ¿no? Contar cuántos pases ha tenido cada película. Bien. A ver. De momento es una consulta de selección, no le he dado a creación de tabla, voy a ver el resultado, ¿vale? ID, cuenta de ID. A ver, solamente me sale, claro, no me sale ni el nombre de la película ni el género de la película. A ver. Vale, aquí hay un error, la fila en total. Vale, pues esto lo voy a poner a agrupar por, a ver. Por. Sí, porque la misma película tiene el mismo nombre y el género, entonces agrupar por, en ese caso daría igual. Le doy a ver, me dice Resident Evil, género de acción, ha sido proyectada 14 veces, ¿no? Las veces que ha sido proyectada cada una de esas películas. Vamos a comprobarlo. Me dice Resident Evil ha sido proyectada 14 veces. Vale. Lo que tengo que hacer es mirar el identificador de Resident Evil, que es el 1. Me voy a la tabla pases o los ordeno por número de película. Y a ver los que tienen el número de película en 1, a ver cuántos hay. Hasta aquí hay, ¿cuántos? 14. Son 14, efectivamente, 14. Vamos a ver la del Señor de los Anillos, que es la número 2. A ver, en pases, tengo aquí, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13 y 14, correcto. Vale, o sea, el resultado es correcto. ¿Vale? Bueno, pues entonces esto ahora, esta consulta, que de momento es una consulta de selección, pues le digo que es una consulta de creación de tabla. ¿Cómo se va a llamar esta tabla? Pues pelis 2. Pelis 2. Lo vamos a guardar en la base de datos activa, aceptar, y ahora le damos a ejecutar aquí arriba. Va a pegar 13 filas en una nueva tabla. Vale, sí. Decimos que sí. Muy bien. Vale, me ha metido 13 filas. Y sin embargo, en la tabla películas tengo 14 películas. ¿Por qué aquí en la tabla pelis 1 me ha metido 13 si tengo 14 películas? Bueno, el tema está en que la última película de Gentleman no tiene pases en la tabla pases, ¿vale? Y eso es importantísimo. Porque si yo busco aquí como están ordenadas las películas por pase, vemos que para la película 14 no hay ninguna. Entonces, aunque la tabla película está, la película de Gentleman, que es la 14, está metida en la tabla películas, pero como no tiene ninguna proyección en la tabla pases, por lo tanto, en la tabla pelis 2 no aparece. Aparecen las demás, pero ella no. Es un pequeño detalle que hay que tener en cuenta. Bueno, 3. Crear la tabla pelis 3 en la que metas todas las columnas de la tabla películas con los datos de las películas que pertenecen a los géneros acción, aventuras y suspense y las veces que han sido proyectadas. Vale, a ver.
Crear diseño de consulta. Necesito tabla películas y tabla pases, ¿no? Columna de tabla películas con los datos de las películas que pertenecen a los géneros y las veces que han sido proyectadas, vale. Bueno, entonces, todas las tablas o sea, todas las columnas de la tabla películas. Por lo tanto, pongo películas punto asterisco. Y ahora los datos de las películas que pertenecen a los géneros, acción, aventuras y suspense. Vale. Entonces aquí le digo que de la tabla películas, el género tiene que ser acción, aventuras y suspense, ¿vale? Esta I de aquí nos puede llevar a error, porque luego realmente no se va a poner como una I, se va a poner como una O, y esto es muy importante. Entonces, en películas, ¿a qué criterios ponemos? Aventuras, acción y suspense, ¿vale? Voy a darle de momento aquí a ver cómo llevo la consulta. Le doy a ver. Vale, nombre, director, año, no sé cuánto. Película de acción, muy bien. Aventuras, muy bien. Acción, suspense, suspense y acción. No hay otros géneros que me los meta. Bien. Pero como veis, esto está aquí. Están repetidas los nombres de las películas, ¿no? Bueno, no pasa nada. Vale, entonces dice, creo que en las metas, todas las columnas de todas las películas, por los datos de las películas. A los géneros, acción, aventura y suspense. Vale. Bueno, fijaros en una cosa. Aquí se repite el campo este del género y aquí también el campo del género. Para que no se repitan en los dos sitios, aquí en el diseño de la consulta vamos a deshabilitar esta para que no se vea esta columna género, porque la columna género ya está metida aquí dentro de los asteriscos, ¿vale? Entonces, para que no se repitan los resultados, esta de aquí no lo mostramos, ¿vale? El no mostrarlo no significa que esto no vaya a tener un efecto, porque aún así se van a aplicar estos criterios, que el género sea aventuras o acción o suspense. Bien, y además tenemos que decir las veces que ha sido proyectada cada película de ese tipo. Entonces ahora esto tiene que ser una consulta de totales. Vale, no se puede calcular totales sobre el asterisco. O el asterisco representa todos los campos. Bueno, pues entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a mover para acá. Y aquí en vez de poner películas punto asterisco, pues el ID, películas nombre, películas director, año, duración, ¿vale? Y el género lo tenemos ahí. Bien, y ahora consulta de totales. Bien, agrupar por, bien, todo bien. Y ahora de la tabla pases, las veces que han sido proyectadas, cada una de las mismas películas. Entonces tenemos que hacer una cuenta de, por ejemplo, del ID de cada pase, y esto tenemos que contar, cuenta. Vamos a ver. Dice Resident Evil, Paul Anderson, 2002, año, no sé cuántos, 14 veces. El Señor de los Anillos, 14 veces. The Equalizer, 13. Joker, 18, etcétera, etcétera. Vale. Bueno, y ahora ya esta consulta de selección la tenemos que convertir en una consulta de creación de tabla. Pues le damos aquí arriba en crear tabla. Esta nueva tabla se va a llamar Pelis 3. A aceptar. Y ahora en cuanto le demos a ejecutar, automáticamente se va a crear una nueva tabla con 7 filas. ¿Por qué 7 filas? Porque hay solamente 7 películas que son o de acción, o de aventuras, o de suspense. Es decir, que cumplen con el criterio que hemos establecido nosotros en el género. Le decimos que sí y aquí aparece la tabla Pelis 3 con esa información que aparecía antes. Bueno, y por último,
la última consulta de creación de tabla es crear la tabla pases 1 con todas las columnas de la tabla pases. Pues chupado está, ¿no? Esto está facilísimo. Crear, diseño de consulta, la tabla pases solamente. Y ahora, eh, pues campo pases punto asterisco, ya está, así de fácil. Y ahora esto va a ser una consulta de creación de tabla y la vamos a llamar pases 1. En la base de datos activa, aceptar y ahora le damos a ejecutar. Va a pegar 226 filas, le digo que sí, y aquí aparece la tabla pases 1, que es exactamente igual que la tabla pases, ¿vale? Bueno, pues con esto terminamos las consultas de creación de tablas.